Bienvenidos. El día de hoy revisaremos sobre el manejo de las empresas desde el punto de vista microeconómico. ¿Qué es la empresa? La empresa es una unidad económica que combina factores productivos a los que denominaremos inputs y los transforma en productos o servicios terminados a los que denominaremos outputs. La empresa es una parte importante del ciclo económico. Participa tanto en el mercado de factores como en el mercado de bienes y servicios. En el primer caso se convierte en demandante y en el segundo caso en oferente. El propósito de la creación de este ente es satisfacer la demanda y obtener beneficios. Revisemos algunas teorías de manejo de las empresas. Desde el punto de vista clásico y neoclásico, Smith, Ricardo, Stuart Mill consideraban desde el punto de vista al empresario, más no de la empresa, y decían que este es el propietario o capitalista dueño de este bien. Marx, por su parte, también tenía un planteamiento similar. eh, lo que él agregaba era que este empresario es quien explota la fuerza laboral. Recién Marshall considera que la empresa es una unidad económica que transforma los factores de producción. Posteriormente, King establece la necesidad de considerar el riesgo en el análisis de las empresas, pues considera que la utilidad o beneficio que estas unidades económicas obtengan depende del riesgo que van a asumir. Luego Schumpeter, él introduce el concepto de innovación e indica que es posible lograr monopolios momentáneos cuando se logra diferenciarse de la competencia y que volveremos a un equilibrio cuando la competencia asimile o copie las actividades o procesos planteados y que pues continuaremos nuevamente a través de otro proceso de innovación, es decir, es un proceso de espiral. Luego Galbraith introduce ciertas condiciones e indica que con el crecimiento de las empresas, pues existe un divorcio entre los propietarios y la toma de decisiones, ya que las empresas contienen equipos especializados para la toma de decisiones y que los empresarios son inversionistas que van a requerir únicamente utilidades o beneficios a través del cobro de las mismas. Y pues finalmente, Taylor introduce en el análisis de la empresa el punto de vista de la fuerza laboral. Las empresas se clasifican de diferentes maneras. Según el capital, se pueden ser privadas, públicas y mixtas. Esto tiene que ver con quienes aportan el capital. En el caso de la empresa mixta, es una combinación de aportes del sector público como del sector privado. Según la forma jurídica se clasifican en sociedades de responsabilidad limitada, sociedades anónimas y cooperativas. Las primeras constituyen la tenencia de accionistas y en las terceras constituyen los propietarios en calidad de socios. Según el tamaño, las empresas se pueden clasificar en microempresas, pequeñas y medianas empresas y grandes empresas. Las microempresas se manifiesta que surgen usualmente ante la falta de empleo y que las otras categorías son creadoras de trabajo en mayor proporción. ¿Cuál es la función de la empresa? Pues la función de la empresa es sencilla en términos generales. Decimos que es la transformación de los factores productivos en productos o servicios que lo colocarán a disposición de los consumidores. ¿Cómo maximizamos la producción? Primero, iniciemos considerando que la función de la producción es igual a Q en función del capital y del trabajo. Cuando nosotros hablamos de producción tenemos que considerar dos factores, factores fijos y factores variables. Los factores fijos son aquellos que no se van a poder cambiar en un corto plazo, mientras que los factores variables sí tienen esa posibilidad, son modificables en el corto plazo. Y hablamos normalmente de materia prima y mano de obra en este caso. ¿Cómo vamos a maximizar la producción?
pues tenemos que tomar dos enfoques, el corto plazo y el largo plazo. Cuando hablamos del corto plazo, pues decimos que el punto óptimo de la producción se da cuando el producto marginal es igual al producto medio. Es decir, que aquí estamos en nuestro auge de producción. Ahora, ¿cómo obtenemos el producto medio? El cálculo del producto medio es muy sencillo. Se divide el total de la producción para el trabajo, mientras que el producto marginal pues se obtiene dividiendo el incremento de la producción para el incremento del capital. Recordemos que en el corto plazo el análisis se considera que un solo factor varía y en este caso es el trabajo, manteniéndose constante el capital. Pasemos al largo plazo. ¿Qué pasa en el largo plazo? En el largo plazo varían los dos factores, tanto capital como el trabajo. Aquí hablamos de una producción en grandes escalas y cuando hablamos de una producción en grandes escalas, pues tenemos que considerar la ley de rendimientos decrecientes que nos indica que conforme crece la producción van a ir creciendo los rendimientos, pero va a llegar un punto donde estos van a comenzar a decrecer y eso es lo que hay que evitar. Entonces, ¿cómo vamos a obtener la producción máxima en el largo plazo? Aquí vamos a recurrir al análisis de las isocuantas y de los isocostos. Nos van a permitir determinar el rango en el cual debemos producir. ¿Cómo minimizamos los costos? Para ello, pues verificaremos qué son los costos fijos, los costos variables y los costos implícitos. El costo fijo y el costo variable es muy común, tanto desde el punto de vista contable como desde el vista económico. Cuando hablamos de costos fijos, decimos que son aquellos costos que surgen independiente de la producción e incluso pueden existir cuando la producción es igual a cero, por ejemplo, arriendos, seguros, etcétera. En el caso de los costos variables son aquellos que van a estar en función de la producción. Incrementarán cuando ésta incremente y disminuirán cuando ésta lo haga. Hablamos de mano de obra y materia prima. ¿Qué son los costos implícitos? Son aquellos costos importantes que muchas de las veces los empresarios no los consideran por cuanto no generan desembolso de recursos. Por ejemplo, los sueldos del empresario. No considera el sueldo a pesar de que si estuviera prestando sus servicios para otra empresa, este recibiría un salario. Igual hablamos de rentas de locales que son de propiedad de los empresarios. Es importante considerar e incluir en el análisis estos costos. Desde el mismo punto de vista de la producción, tenemos el corto plazo y el largo plazo. ¿Qué pasa en el corto plazo? Pues, ¿cómo obtenemos los costos mínimos? Obtenemos cuando el costo marginal va a igualar al costo medio. ¿Cómo se obtiene el costo medio? El costo medio se obtiene dividiendo el costo total para la cantidad de producción, mientras que el costo marginal se obtiene dividiendo el incremento del costo total para el incremento de la producción. Este costo marginal tiene una relación inversa con el producto marginal. Es decir, cuando el uno crece, el otro decrece. Si el producto marginal crece, el costo marginal va a decrecer. Si el producto marginal decrece, el costo marginal va a crecer y cuando uno de ellos se mantiene constante, el otro también se mantiene constante. Veamos ahora desde el enfoque a largo plazo. Cuando hablamos de largo plazo ya no solo consideramos la producción inmediata, estamos hablando que los empresarios deben realizar análisis de acuerdo con la planificación que se tenga en la empresa, con las circunstancias económicas, con las previsiones que pueden existir en el futuro, también con la competencia tanto nacional como internacional. Cuando nosotros hablamos de largo plazo, pues estamos hablando de incremento en el tamaño de la fábrica. Esto incluye pues un incremento de costos fijos que deben ser compensados con una economía de escala, es decir, una mayor producción para poder disminuir los costos fijos. De igual manera, el costo se minimiza cuando el costo marginal equivale o es igual al costo medio. Cuando hablamos de empresas, también hablamos de la ineficiencia de ciertas empresas y hablamos de los subsidios.
Surge normalmente en las llamadas industrias estratégicas, en las que brindan servicios a la colectividad, como son empresas generadoras de energía eléctrica, de agua potable, servicios de transporte público, etcétera, cuyo objetivo es cumplir o abarcar la demanda de la población. Pero no se puede imputar a la población el incremento de costos. Por ello, el gobierno interviene a través de la entrega de subsidios. ¿Cómo maximizamos los beneficios? Es necesario considerar que el beneficio es igual al ingreso total menos los costos totales y que para maximizar el beneficio, las empresas deben igualar su ingreso marginal al costo marginal. ¿Cómo se obtiene el ingreso marginal? El ingreso marginal se obtiene dividiendo el incremento entre el ingreso total dividido para el incremento de la cantidad. Adicionalmente, existen procedimientos matemáticos que nos permiten obtener todos los conceptos que hemos venido viendo, que son producción marginal, costos marginales e ingresos marginales. Este proceso matemático se lo logra a través de la derivada de las funciones de cada uno de estos elementos que hemos visto en el proceso de producción. La empresa como un ente conductista. Nelson y Winter son evolucionistas quienes manifiestan esta posición e indican que pues la empresa, a diferencia de un ente individual, es acumuladora de conocimientos y que por lo menos diferencia claramente su proceso productivo, que reconcilia o ha reconciliado actividades y relaciones con sus empleados, con sus proveedores y con otros entes del mercado. Además, que prefiere realizar actividades rutinarias para evitar la variación de los costos. Entonces, aquí el cambio de la producción no va a ser por la demanda, sino más bien por los shocks de conocimiento, ya que cada vez que domine un proceso, la empresa lo tomará como proceso a seguir, evitando los procesos en los que ha fallado y consecuentemente disminuirá los costos de producción. ¿Cómo actúa la empresa en el mercado? Coase manifiesta que la empresa para participar en el mercado genera costos de transacción y pues que va a depender también su participación de ciertas condiciones que se establecen para formar parte de cada uno de los mercados. Hablemos de competencia perfecta y decimos que la empresa maximiza su beneficio cuando el precio de sus productos es igual al costo marginal. Sin embargo, se dice que la competencia perfecta no existe, sobre todo por la asimetría de la información que surge en los actuales momentos. Cuando hablamos de monopolios y oligopolios, si bien es cierto, son contradictorios, en el oligopolio la empresa puede influir en su mercado, en el precio, y es la única que existe en el mercado. En el oligopolio las condiciones son diferentes. Sin embargo, en estos dos tipos de mercados, la empresa puede maximizar sus beneficios cuando sus ingresos marginales sean iguales a sus costos marginales.